¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidas, bienvenidos a su programa Mundo Laico a través de la señal de Nueva Alianza Radio, transmitiendo en vivo y en directo desde San Luis Potosí, capital. Su servidor Antonio de la Rosa les da la más cordial bienvenida a nombre de todo este gran equipo que hacemos posible su programa Mundo Laico. Y hoy, 1 de julio de este 2020, pues ya estamos listos para iniciar esta magia de estar comunicados con ustedes y ustedes con nosotros. Desde este momento ya hasta las 8 de la noche. Bueno, buenas tardes, noches, quise decir en realidad. Y pues ya se nos fue medio año, amigas y amigos. Ya estamos partiendo hacia la segunda mitad de este increíble e inesperado 2020. Pero bueno, aquí estamos en este camino y de verdad muchas gracias por estar sintonizando Nueva Alianza Radio aquí en Mundo Laico. Bueno, pues hoy vamos a hablar y vamos a compartirles algo que nos parece fenomenal, algo que debemos tener muy presente y que nos va a marcar la vida, la historia para todos los habitantes de este planeta Tierra, que hoy tenemos el enorme privilegio de estar naturalmente con vida y de poder experimentarlo, de poder vivirlo, de gozarlo y de poder conservarlo en nuestras memorias por generaciones y transmitirlo de igual forma hacia quienes vengan después de nosotros. Hoy vamos a hablar acerca de la primera mujer en la luna. Fíjense ustedes nada más Mire, es un programa hoy que con mucho cariño, como siempre, preparamos de la forma más profesional, más íntegra y sobre todo muy documentada, pero sobre todo con el ánimo de llevarnos caminando en este trayecto que nos ha llevado hoy a la humanidad y particularmente al pueblo de los Estados Unidos de América a tener la primer mujer en la luna. Y lo vamos a compartir con mucho gusto, con mucha alegría, porque si ustedes han estado al pendiente de las noticias, sobre todo un poco especializadas, por decirlo así, en materia del espacio, pues ya se han de haber enterado que en nuestra Estación Espacial Internacional hay dos nuevos tripulantes que fueron llevados hasta este satélite, alguno le llama artificial, hacia esta estación que orbita nuestro planeta Tierra varias veces al día. Fueron trasladados por una empresa particular, la primera vez que una empresa particular, SpaceX, lleva en este caso a dos astronautas de la NASA a la Estación Espacial Internacional, después de años de que no se había podido realizar un despegue de cualquier tipo de nave espacial desde cualquier lugar que no fuera en caso de astronautas, en Rusia. Entonces, hoy hemos deseado esto, pero sobre todo caminar hacia la segunda parte del programa. Y sobre todo hemos preparado qué se ha llevado la gente al espacio desde la Tierra y qué hemos recibido desde el espacio que nos quedamos aquí en la Tierra, ¿no? Y yo les invito a que nos acompañen en este viaje terrestre a través de las redes sociales para compartir de verdad con mucha emoción esto que les estoy comentando de la primera mujer en la luna y lo que ha sucedido, que hemos sobre todo recibido desde miles y miles de kilómetros de distancia de la Tierra y que nos han enviado los astronautas hacia la luna y que de verdad hemos recibido con gran emoción y sobre todo con gran recuerdo, porque no solamente por haber sido momentos únicos, los primeros e irrepetibles, sino porque sucedieron hace muchos años. Y seguramente muchos de los que nos están viendo en este momento, pues ni siquiera habían nacido naturalmente, pero sobre todo quienes ya habíamos nacido, perdón que lo diga, pero la verdad, luego no lo conocemos, todo esto que recibimos del espacio y que de verdad es de emocionarse grandemente. Entonces, aquí vamos a estar platicando de esto, no se vayan, vamos a estar conversando y sobre todo haciendo este recorrido, haciendo este camino hacia lo que es la primer mujer en el espacio. Fíjense, no dije el primer hombre, o como muchos de ustedes saben, lo que sería el segundo hombre o el segundo ser humano, tal vez era lo más correcto, porque ya sabemos que un hombre ya pisó por primera vez la luna y después le siguieron otros más, ya lo comentaremos, pero hoy estamos hablando de la primera mujer que en la luna. Entonces,
Acompáñenos en este camino, lo compartiremos con profundísima emoción porque, al menos para su servidor Antonio de la Rosa, esto es verdaderamente de trascendencia en todos sentidos. Pareciera, miren, alguna vez una persona me dijo que para qué es estudiar o conocer cosas que no suceden particularmente en San Luis Potosí, que a él no le interesaba, ¿no? Y yo me quedé pensando, bueno, pues para empezar, pues qué mentalidad tan corta, tan un ostracismo, cerrarse así sin aceptar que lo que sucede en el mundo, todo lo que sucede, y más ahora ustedes lo saben mejor que yo, con todo esto de los medios de comunicación y sobre todo el internet, las redes sociales, todo sucede al instante. En el momento en que sucede ya estamos siendo enterados y modifica, altera, aviva, entristece en algunas ocasiones, enoja por supuesto, pero llega a emocionar cómo podemos estar ahí en el lugar, obviamente no físico, pero sí en el momento en que suceden las cosas, ¿no? Y bueno, pues hoy así estamos. Entonces, estamos aquí, como ustedes saben, en nuestra plataforma de Facebook, Facebook Live, transmitiendo en vivo. Si no tienen la oportunidad de continuar el programa, lo pueden ver después de las 8. Está posteado ahí en nuestra página en Facebook. Ahí nos encuentran como Nueva Alianza Radio. Ahí estará nuestro programa del día de hoy. Recuerden que pueden comunicarse con Antonio de la Rosa, con Mundo Laico, en nuestra cuenta de correo electrónico, que es lo que ustedes parece ser más prefieren, y que es tono de la rosa 1 con número @gmail.com. Tono de la rosa 1 @gmail.com. Entonces ahí estaremos esperando, como siempre, sus mensajes, o hacerlo en este momento si gustan, aquí mismo en esta transmisión. Ahí ya saben, ahí está el espacio para que nos hagan llegar cualquier tipo de mensaje o comentario con mucho gusto. Y hablando de ello, gracias por habernos escrito todo lo que nos escribieron en el programa la semana pasada. De verdad, muchas gracias. Ya los contestamos, estamos en eso como siempre puntualmente y respondemos todo lo que sea con mucho gusto. Hay un par de comentarios por ahí que recibimos. No me quiero detener mucho, ya los contestamos, que por qué no tenemos imágenes, ¿no? Entonces, este es su programa de radio, amigas y amigos, y como su programa de radio, bueno, pues ahí estamos, trataremos, sí, por supuesto, de meter imágenes, ahí nos estamos trabajando aquí en la producción, encabezada siempre por don Antonio Beltrán Santos, y desde luego lo tendremos ya próximamente, seguro, algunas imágenes que compartir con ustedes. Bueno, la primera mujer en la luna, es un trayecto. Es un trayecto, no es algo que sucede de la noche a la mañana. No es algo que de pronto digamos, pues que se vaya y que regrese y tal. No, 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 no. Todo tiene un principio y es un recorrido que nos ha llevado desde el siglo pasado y que es importante siempre recordarlo, retomarlo, ¿no? Y el punto de arranque siempre será memorable aquel discurso del presidente de los Estados Unidos, John F. Kennedy, en septiembre 12 del año 62. Imagínense, 1962. Muchos no habrán nacido. Los que ya nacieron en esa época, su servidor todavía no nacía. Faltaba poquitito para que su servidor naciera. A tantito del 62 su servidor nació. Pero en ese año, en el año 62, sabemos que John F. Kennedy dio dos mensajes, dos discursos importantísimos y que hoy siguen siendo materia no solamente de los políticos, porque incluso está la broma de que después de que lo dijo Kennedy, pues cualquiera que lo diga, pues sabe que es un retomar lo que dijo Kennedy en aquellos años. Uno de estos dos discursos es el que se conoce como hemos decidido ir a la luna. We chose to go to the moon, es este mensaje, pero que en realidad fue el mensaje que dirigió en la Universidad Rice, y que se llamó el Esfuerzo Nacional por el Espacio. Y en este discurso de 1962, John F. Kennedy sentó la base de lo que va a ser el programa espacial de los Estados Unidos en un contexto, naturalmente, de la Guerra Fría con la entonces Unión Soviética, y que se enfrentaron en una carrera muy importante para la ciencia, para todos los habitantes de este planeta, y que culmina con el primer hombre en la Luna. Naturalmente, en esta carrera siempre llevaba adelante la Unión Soviética el paso, el primer hombre en orbitar, la primera mujer en orbitar el planeta, obviamente el primer satélite, el Sputnik, y todo esto, pues obviamente en esta Guerra Fría que enfrentaba Estados Unidos y Rusia, llevó a los Estados Unidos, encabezado por el presidente John F. Kennedy, a crear el programa espacial que hoy sabemos encabeza la NASA. Y al crear este programa, él lo dice textualmente, perdón, lo voy a decir textualmente, y que es la parte central, ¿no?, de lo que hace que se lleve este programa a la Luna, ¿no?
Y lo dice así: nosotros elegimos ir a la luna, dice en esta parte de su discurso John F. Kennedy en septiembre 12 del año 62, 1962. Nosotros elegimos ir a la luna. Elegimos ir a la luna. Elegimos ir a la luna en esta década y hacer las otras cosas, no porque sean fáciles, sino porque son difíciles. Porque ese objetivo servirá para organizar y medir lo mejor de nuestras energías y habilidades, porque ese desafío es uno que estamos dispuestos a aceptar, uno que no estamos dispuestos a posponer y que tenemos la intención de ganar, y los demás también. El objetivo, llegar a la luna. ¿Con qué? Con lo que hubiera. Con lo que no existiera. Cuando empezó el programa espacial de los Estados Unidos, igual que los rusos, no había ni siquiera las matemáticas, no había los materiales, no existía prácticamente nada. Había que empezar de cero. Y ese era el gran reto. Ciertamente ganar, en este caso, a la Unión Soviética, y los propios rusos hacer lo propio para seguirle ganando a los norteamericanos. Y se enfrentaron a una carrera en la cual nada existía. No existían astronautas, no existían las naves, no sabían cómo despegar, cómo regresar a la gente, a los astronautas. No sabíamos lo que era despegarse del piso. Sabíamos la gravedad, pero no sabíamos la potencia con lo que algo se tiene que levantar para vencer la gravedad que nos atrae, nos jala, y poder lanzar algo ahora hacia el espacio, ¿no? Cuando nosotros pegamos un brinco, decimos que caemos. Bueno, lo que hace la gravedad es atraernos. Miren, si lo quieren hacer algún día en su casa, si tienen alguna de estas básculas, van a una tienda, una de estas básculas digitales, estas básculas con las que nos pesan la carne, la fruta, lo que ustedes compren, están los numeritos. Tomen la báscula y levántela, y verán que los números se empiezan a mover, como si tuviera algo arriba. Vamos a suponer que aquí en mi Biblia, ustedes ponen, aquí es la báscula, no tiene nada, la intentan subir y de inmediato los números van a empezar a marcar. Van a empezar a marcar un peso. Esa es la fuerza con que la gravedad nos está jalando, está tratando de impedir que levantemos la báscula. Y lo van a ver ahí, es muy sencillo ese experimento, digamos, y lo pueden ustedes hacer en cualquier báscula digital para que vean cómo se mueven los números, y lo que registra ahí es la fuerza de la gravedad con que está atrayendo lo que ustedes quieren levantar, que es la báscula. No se sabía nada de eso. Pero con este objetivo puesto en 1962 por el propio presidente de los Estados Unidos, inició de cero, de la nada, un programa que llevaría finalmente a un ser humano a pisar por primera vez nuestro satélite natural, la Luna. Este hermoso faro, este hermoso, ¿qué diríamos? Este hermoso, pues la Luna. ¿Qué más hay que la Luna? Que nos acompaña todos los días, toda la vida, y que siempre le estamos viendo la misma cara. Dicen que la luna no gira. Sí gira, porque si no girara, le veríamos todo. Siempre está moviéndose, siempre está girando, por decirlo así, ¿no? Y hay una parte de la luna que no vemos, que se le llama el lado oscuro de la luna. Por ahí un disco famosísimo del gran grupo Universal de Pink Floyd, el lado oscuro de la luna. Siempre vemos la misma cara, Pero hay una parte, la parte de atrás, que no conocemos. Y que, dicho sea de paso, hoy día que estoy platicando con ustedes y ustedes están platicando con su servidor, hay una nave de la Agencia Espacial China posada en el lado oscuro de la Luna haciendo trabajos de investigación. Entonces, había que llegar ahí, a la Luna. La Luna, en aquellos años de los 60, se tarda 3 días en llegar. O tal vez un poquito menos, pero no piensen que se llega en un ratito. No. De hecho, hay un dato que ya hemos compartido aquí en Mundo Laico, que la luz de la luna que nos da es del sol. La luna como tal no tiene su propia luz, es un reflejo de la luz solar que nos llega a nosotros. De tal manera que nosotros estamos viendo lo que sucede en la luna no en el momento exacto. Está tan lejos, más de 300.000 kilómetros, que cuando algo sucede en la luna, nos llega a nosotros, lo vemos nosotros, lo podemos ver nosotros casi 2 segundos después de que sucedió. Un segundo y fracción. Usted va a decir, pues no es nada. No, sí es mucho tiempo. ¿Entienden ustedes? Hacer algo en 1 segundo, 2 segundos, sí es mucho tiempo. Entonces, realmente, lo que sucede en la Luna no nos llega en tiempo real. Es más directo a lo que están ustedes viendo, porque llega así. Estoy hablando y a ustedes les está llegando exactamente en el mismo momento. No, en la Luna no.
tarda un poquito más de un segundo en llegarnos la imagen de la Luna a la Tierra, ¿no? Bueno, y así empezó la carrera, y había que planear cómo llegar a la Luna, porque había que descubrir un montón de cosas, y como ya les digo, no había absolutamente nada. Voy a hablar del programa espacial de los Estados Unidos, no así del ruso. Algún momento haremos de lo de la antigua Unión Soviética, que tiene enormes logros, pero vamos a hablar del programa espacial de los Estados Unidos, que finalmente fue el que llevó a un hombre, a un ser humano, a la Luna. Digamos que el viaje a la Luna, que culminó la parte importante, que era posar a un ser humano en la superficie de la Luna, que pisara la Luna, así como los que conquistaron las tierras en algún momento por primera vez en el planeta Tierra, como cuando se llegó por primera vez a la cumbre del Everest, los que pisaron por primera vez, estos dos hombres, un británico y un hindú, que pisaron por primera vez la cumbre del Everest, ¿no? Entonces, así por primera vez tenía que llegar un ser humano a la Luna. Entonces, se hizo todo un programa, así tal cual, un programa espacial, que culminaría en el año 68. Lo que dijo el presidente Kennedy, que les acabo de comentar, fue en el 62. En el 68 fue cuando el hombre llegó a la Luna. Entonces, 6 años. 6 largos y cortitos años, si tomamos en cuenta que cuando empezó el programa espacial hacia la Luna, tanto de los rusos como de los americanos, no habían pasado más de 50 años. Imagínense ustedes, no más de 50 años en que los hermanos Wright habían hecho el primer avión que volara unos cuantos metros, ¿no? La aeronáutica, los hermanos Wright, poco menos de 50 años de que empezara el programa hacia el espacio. Entonces, era una gran emoción, porque sin haber transcurrido tanto tiempo, ya estábamos pensando en llegar a la Luna. Bueno, entonces, en todo este andar, había que hacerlo por etapas. Y el viaje a la Luna, que culmina en 68 con la llegada de los primeros seres humanos allá, pasa por 3 etapas. La primera fue lo que se conoció como Proyecto Mercury, donde por primera vez se combinó toda esta ciencia y tecnología que no existía. Se crearon todo de cero, como ya he dicho un par de veces en este mismo programa, y por primera vez había que colocar a un ser humano, aunque fuera en un vuelo suborbital, en el punto tal en que se siente la gravedad, es decir, que ya saliera de lo que es la atmósfera de la Tierra como tal y hiciera un vuelo suborbital. Ya lo había hecho, los rusos ya lo habían logrado con Gagarin, y había que poner a alguien en la órbita, en un viaje suborbital. Y esto sucedió en el programa Mercury, que era aprender, ese programa Mercury, que tuvo 11 vuelos, era aprender, ensayo y error. El primer norteamericano que llegó a un vuelo suborbital fue Alan Shepard, y fue en 1961, es decir, en 1960 se crea el proyecto Mercury, en 62 habla el presidente Kennedy, y ya en el año 61 ya teníamos a Alan Shepard en el vuelo suborbital, lo que genera entonces el discurso de Kennedy. 11 vuelos, el primero en el año 60, como les digo, y el último en mayo de 1963. Y había que poner a hombres, en este caso norteamericanos, en el espacio para conocer su naturaleza, cómo se comportarían, obviamente toda la parte psicológica, la resistencia a la fuerza de la gravedad, la resistencia al regreso, o sea, el regreso a la Tierra viniendo del espacio. Miren, yo creo que debe de ser terrible. Tanto el despegue, ¿no? Uno ve cómo despega el cohete, ¿no? Los que hemos volado en avión, cuando vemos que el avión va así suavecito, pensamos que es como una plumita que va suavecito, pero ya estando dentro del avión, que la turbulencia, el ruido de los motores, hay muchos elementos. Ahora imagínense en un cohete, al momento de despegar, y luego al regresar. Entonces son facultades de sobrevivencia impresionantes. Luego del proyecto Mercury, venía la segunda etapa. Y la segunda etapa es el proyecto Gemini, donde ya dominado el espectro del conocimiento humano, del comportamiento de los astronautas en el espacio, y ya con la tecnología, con la ciencia y con ya muchos elementos que permitieron grandes cosas, se empezó a pensar realmente a llegar a la Luna en la tercera etapa, pero había que hacer una serie de maniobras, porque para llegar a la Luna se requería un módulo de mando y uno de alunizaje. Eran 2 naves, por decirlo así, que tenían que ser separadas, tenían que unirse en el espacio y luego volar juntas. Entonces,
no era una sola nave como ya tenemos ahora, eran dos naves, ¿no?, que había que unir, y eso requería un desarrollo de habilidades en los astronautas. Y también en sistemas de comunicación, tecnología para el acoplamiento, lo que eran obviamente los cohetes, ¿no? Tres propósitos esenciales para el proyecto Gemini, que fue del año 64 al 66 y que su servidor ya había nacido. Ya estaba por aquí en el planeta Tierra. Con toda esta maravilla me tocó nacer con el hombre trabajando para ir a la luna, y ya después de nacido, pues de que el hombre llegara a la luna. Entonces, primero era practicar maniobras y conocer la capacidad de la resistencia de los astronautas. Eso era lo fundamental, ¿no? Y también la resistencia y capacidad de las naves, ¿no? Porque esas naves del proyecto Gemini iban a ser utilizadas para llegar a la luna. Probar técnicas de acoplamiento y alineación para los viajes hacia la luna, y hacer las primeras ejercicios o actividades extravehiculares, es decir, que estando la nave en el espacio, el astronauta pudiera salir unido, atado a la nave, pero pudiera hacer movimientos de caminar y una serie de ejercicios para conocer cómo podría comportarse por primera vez un hombre flotando en el espacio. Imagínense, o sea, flotando en la nada. Había que probar qué sentiría un ser humano flotar en la nada, allá arriba en el espacio, ¿no? Allá arriba, allá arriba. Y eso era parte del proyecto Gemini, hacer actividades extravehiculares que no se quedaran adentro de la nave, salieran a caminar, entre comillas, en el espacio, ¿no? 1966. Y luego ya viene el proyecto Apolo, conocidísimo proyecto Apolo. Ya habíamos pasado por el proyecto Mercury, el primero, con el que se empezó, después ya intermedio avanzado, el proyecto Gemini, y tenía que venir el proyecto Apolo. Y es el que llevaría al hombre a la luna. Ya estaba totalmente decidido que en la fase del programa, en la parte del programa llamado Apolo, se llevaría al primer hombre a la luna. Para ello se requería un cohete para despegar y llevar todo el equipo, llevar a los astronautas y demás. Este cohete se conoce como Saturno V, creado por un ciudadano norteamericano de origen alemán, experto en cohetes, Wernher von Braun. Lo interesante aquí que von Braun pensó en el Saturno V, y hay muchos, me incluyo con mi humilde opinión, que era un cohete demasiado grande para el objetivo y el propósito, ¿no? Lo que pasa es que von Braun diseñó este cohete para ir a Marte. Lo que él quería era llegar a Marte, pero bueno, se utilizó para ir a la Luna, ¿no? 110 metros y medio de alto, y con un peso ya con el combustible de 2.700 toneladas, oxígeno e hidrógeno. Entonces, 110 metros de largo, un cohete enorme, 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 2.700 toneladas de peso ya con combustible y con todo, ¿no? El proyecto Apolo empezó con el Apolo 1 hasta el Apolo 17. La última misión fue en 1975, y el proyecto tuvo varias etapas, ¿no? Los primeros 6 Apolos eran totalmente sin tripulación, eran vuelos automáticos, había que probar, no había que arriesgar vidas, aunque en el primer vuelo que se pretendía fuera tripulado, murieron los tres astronautas quemados, porque hubo un incendio dentro de la cabina de los pilotos y ahí murieron incinerados, ¿no? Pero había que probarlo primero. Los primeros 6 vuelos fueron entonces sin tripulación. El Apolo 1, los primeros 6 Apolos. El Apolo 7 y 9 hicieron ya con tripulación vuelos alrededor de la Tierra para probar el equipo, ya con astronautas adentro de ellos. El 8 y el 9 tuvieron el privilegio de ser los primeros en llegar hasta la Luna, pero sin aterrizar. El 8 y el 9 llegaron hasta la Luna, le dieron vueltas a la Luna y regresaron. Vuelos de aproximación, imagínense los astronautas viendo a metros la superficie de la Luna y no tener que descender, solamente era llegar, darle la vuelta a la Luna y regresar. Regresaremos con el Apolo 8, porque el Apolo 8 nos regaló 2 momentos de historia que son los que comentaremos casi al final del programa. No se vayan, porque fueron 2 momentos fundamentales de fe, fe, así se los dijo. Y después ya, el Apolo, del 8 al 10 ya
alrededor de la Luna, y el Apolo 11 ya programado para aterrizar, y hasta el 17 que tenían que llevar a astronautas a la Luna. Después de que llegó los primeros seres humanos a la Tierra, siguieron llegando otros. El Apolo 11 fueron los primeros ya hasta el 17. En 1975 terminó pues el proyecto Apolo, y de 1969 a 75 fueron estas misiones, el Apolo 11, el Apolo 17, que ya la gente pues en la Tierra ya no tenemos mucho interés. Fíjense que desafortunada situación, porque como ya habíamos llegado, ya comentaré por qué al plural, pues para qué más la gente empezó en Estados Unidos sobre todo a decir, ¿para qué gastar si ya habíamos llegado a la Luna? Pero es que el hombre tiene que conquistar, el hombre tiene que conocer, imagínense que los que llegaron aquí a América, si hubieran regresado y nunca hubieran vuelto, o se hubieran quedado aquí y conocer qué había en América, pues quién sabe qué habría pasado, ¿no? Cuando el ser humano llega a un lugar, por lo regular regresa a colonizarlo. Es una cosa natural, es nuestro instinto natural. Entonces, había que regresar a la Luna, pero eso termina en el año 75, como les digo, con la última tripulación que pisó la Luna. En cada vuelo, del Apolo 11 al Apolo 17, siempre fueron 3 astronautas. Y ya. No más. Del año 75 al 81 no se regresó por parte de los Estados Unidos a ningún tipo de vuelo espacial. Ninguno. Cuando se cierra el proyecto Apolo, estaba el presidente Nixon, bueno, en este trayecto, y le presentaron 2 proyectos para continuar con este programa espacial. Uno era llegar a Marte, que era la idea de Von Braun y de mucha gente de la NASA. O sea, ya llegamos a la Luna, el siguiente paso es llegar a Marte. Lo de llegar a Marte estaba pensado desde los años 50. Con el Apolo dijeron, bueno, ahí está el cohete que puede llegar a la Luna, a Marte. El siguiente paso sí era a Marte. Y el segundo proyecto eran los transbordadores espaciales. Naves espaciales que pudieran subir hacer vuelos suborbitales y regresar a la Tierra. Una especie de aviones. Y Nixon autorizó el segundo, no se autorizó el de Marte. ¿Qué hubiera pasado si hubiera autorizado el de Marte? Algunos pensamos que ya andaríamos por allá. Pero no, autorizó que fueran los transbordadores espaciales. Esos transbordadores como el Columbia, el Challenger, que ya todos conocimos y que dejaron de volar en 2011 y que desafortunadamente tuvieron 2 gravísimos percances. Uno al regresar, y al ingresar a la atmósfera terrestre, tiene una explosión y se desintegra. Las imágenes que uno se ve que va el transbordador volando y se va desintegrando son terribles. Y peor aún, cuando aquel transbordador que al momento de despegar sufre una colisión, una de las tapas o de las coberturas cerámicas, y hace que explote habiendo despegado segundos después de haber despegado, y mueren todos sus tripulantes naturalmente, ¿no? Entonces, con esos 2 accidentes de los transbordadores espaciales, pues ya no hubo más. Hasta que tuvimos la Estación Espacial Internacional, donde hemos todas las agencias espaciales, sobre todo obviamente los americanos, los norteamericanos, los italianos, los europeos, los japoneses, los chinos, los alemanes y los mexicanos, también por supuesto, hemos estado atentos ahí a la Estación Espacial Internacional, que también vale la pena. Ojalá un día platiquemos de la Estación Espacial Internacional, pero que allí está dando vueltas a nuestro planeta, ¿no? Y es todo lo que ha habido, después del Apolo 11. Apolo 11, el primer hombre en pisar la superficie de la Luna. El primer hombre, y cuando digo hombre, en un sentido genérico, amplio, realmente diríamos la primera ocasión en que la humanidad pisó la Luna. Sí fue un proyecto de los Estados Unidos, naturalmente una gran victoria para el pueblo norteamericano, pero cuando fue el Apolo 11 a la Luna, se convirtió en un proyecto de la humanidad. Fue algo maravilloso, porque en ese momento, la llegada del hombre a la Luna, del ser humano a la Luna, fue el evento televisivo, se acababa prácticamente de crear todos los sistemas de televisión en el mundo, que más televidentes ha tenido. Y hoy se guarda como uno de los eventos con mayor
cantidad, millones y millones y millones de personas que estuvieron viendo en vivo y en directo la llegada del primer hombre a la Luna. Despegaron el 16 de julio de 1969. Quienes tengan más de 50 años, acuérdense qué estaban haciendo en 1969. Obviamente muchos más no habrán nacido, pero los que sí, recuerden qué estaban haciendo en 1969. Para su servidor, Antonio de la Rosa, cuando llegamos al mes de julio de cada año, me parece que es el mes de que llegamos a la Luna. Todos los años así lo recuerdo. Hoy es 1 de julio y en 15 días, el 16 de julio, celebraremos un año más de que el hombre llegó a la Luna. Y un año más. El 16 de julio es cuando el hombre despega para el cohete Saturno 5 despega con 3 tripulantes para llegar a la Luna. Comandante Neil Armstrong, que se convertiría en el primer ser humano en pisar la Luna. Edwin Aldrin, quien sería el segundo hombre en pisar la Luna. Y Michael Collins, quien sería el piloto del módulo de mando. Lo que sucede es que, como les comento, son dos naves. Uno lo que es el módulo de mando y otro es el Águila o el módulo de aterrizaje, de alunizajes en la Luna. Van juntos y llegando a una cierta distancia de la Luna, el módulo de mando se queda en el espacio dando vueltas en la Luna esperando a que los demás hagan su misión, y en la otra unidad se dirigen hacia el espacio dos astronautas. Uno queda volando alrededor de la Luna, que fue en el caso de Michael Collins, y Neil Armstrong y Aldrin son quienes se dirigen hacia la Luna. Después de 3 días llegan, 3 días y medio, el 21 de julio llegan el 20 de julio llegan a la Luna. O sea, llegan a la Luna el 20 de julio. Y aquí la gente piensa, porque lo vemos en las imágenes de televisión, siempre nos lo pasan obviamente editado. Se ve cuando la nave, el Águila, que se le llamaba, iba volando, aterrizas en la Tierra, alunices en la Luna, aluniza en la Luna, y de inmediato se ve cómo, en este caso, Neil Armstrong baja y toca por primera vez con sus pies la superficie de la Luna. No pasó de inmediato. Lo que hicieron fue llegar el 20 de julio, poco más de 6 horas después, es cuando sale Neil Armstrong a pisar por primera vez un ser humano la Luna. No fue de inmediato. Tuvieron que hacer muchos preparativos, sobre todo para el despegue. ¿Por qué? Por seguridad. Si pasaba algo, tenía ya todo listo para poder entonces despegar en cualquier eventualidad, y obviamente pues había que preparar todo. Entonces, en 6 horas, además de descansar y de preparar todo para el regreso, se alistan para salir hacia la conquista de la Luna. Y es así que el 21 de julio de 1969, Neil Armstrong pisa por primera ocasión la superficie de la Luna, y es decir, la humanidad llega por primera vez a la Luna. Ni los rusos ni los chinos. Un norteamericano a nombre de la humanidad. La famosa frase que dice, que todo el mundo conocemos, cuando baja de la escalerilla, de hecho es y da el último paso para llegar a la superficie de la Luna, es un pequeño paso para el hombre, un gran salto para la humanidad. La placa que dejan en la superficie de la Luna es que van en representación de toda la humanidad. Y obviamente el regocijo mundial fue inmenso, porque todos los seres humanos sentimos que habíamos llegado a la Luna en la persona de Neil Armstrong por primera vez, y luego Edwin Aldrin, que fue el segundo hombre en pisar la Luna. Y así fue. Increíble. Un esfuerzo titánico de una nación, ciertamente, por cumplir una meta que era sí vencer a su enemigo número uno en ese momento en la Guerra Fría, que era la Unión Soviética, pero cumplir aquel propósito establecido por John F. Kennedy de llegar a la Luna, no porque fuera fácil, sino porque es algo difícil, y sobre todo porque no existía
absolutamente nada. Después de ahí, 12 hombres caminaron sobre la Luna en los siguientes proyectos Apolo, que recuerden que fue hasta el Apolo 17 en 1975. Entonces, 1969 llega el Apolo 11 y después hasta el Apolo 17 en 1975, ¿no? Entonces fueron 6 años de vuelos hacia el espacio, caracterizados porque eran astronautas de sexo masculino, eran hombres, varones, que llegaban a la Luna. Y después ya no más, ya todo en vuelos suborbitales, los astronautas se han preparado para ir a la Estación Espacial Internacional y nada más. Y los astronautas de todo el mundo, no solamente los norteamericanos. Nadie ha ido más allá, como un ser humano más allá de la Estación Espacial Internacional. Nuestras naves, las naves no tripuladas, evidentemente sí. Cassini, Voyager, en fin, hay naves que han traspasado el sistema solar y se han perdido, ya van en camino a perderse, a que su vida técnica se agote, o a lo mejor esperemos alguna inteligencia los capture y los estudie y los analice. El ser humano como tecnología, con sus naves, sí hemos llegado ya más allá del sistema solar, pero no así el hombre. El ser humano no, solo a la Luna hasta 1975 fueron los últimos que llegaron, y nunca nadie más ha rebasado la Estación Espacial Internacional. Bueno, el programa se llama La Primer Mujer en la Luna y vamos a hablar de ello ahora, amigas y amigos. Pero quiero hablar primero de una deidad griega, y se llama en español Artemisa. En inglés Artemis. Artemisa, una deidad sumamente venerada por el pueblo griego, después por los romanos, por supuesto, hija de Zeus y de Leto, y hermana melliza de Apolo. Mira nada más, qué linaje, ¿no? Hija de Zeus y hermana melliza de Apolo. Artemisa. Y siempre ha sido representada como una diosa virgen, como la diosa virgen de la caza. Siempre tiene un instrumento de caza. Siempre se le asoció a la luna, por la belleza de la luna también. Y obviamente por su asociación con Apolo, como Apolo lo estaba con el sol. Entonces, si la relación con el astro rey era de Apolo, su hermano mellizo, naturalmente Artemisa se le asoció con la luna por su belleza, como ella misma lo era, ¿no? Virgen y eternamente joven, estoy leyendo una descripción ahora textual de Artemisa que viene de la antigua Grecia. Virgen y eternamente joven, Artemisa es una diosa muy femenina, atractiva de por sí. Se le representa cazando, rodeada de animales salvajes y animales de caza. También suele representarse a veces con una antorcha lunar, según la asimilación de la diosa como personificación de la luna. Artemisa, diosa virgen de la caza, las tierras salvajes y los partos. Adorada como diosa de la fertilidad y los partos en lugares como Grecia y después Roma, y que según los mitos ayudó a su madre en el parto de su gemelo, Apolo. Artemisa, una deidad, una belleza, una mujer virgen, la representación de la luna. Esa es Artemisa en la mitología griega. El siguiente ser humano que va a estar en la luna, que va a pisar la luna, va a ser una mujer. Así. El siguiente ser humano que pise la luna, lo repito, será una mujer. Y así como existió el proyecto Apolo, existe ahora el proyecto Artemisa o Artemis, que es el nombre con que lo conocen y lo han nombrado los norteamericanos. Encabezado por la NASA, por supuesto. Así como tuvimos Apolo, su melliza Artemisa volará a la luna y llevará
a la primer mujer a la luna. Desde 1975 ningún ser humano ha regresado a pisar la superficie de la luna. El siguiente ser humano que lo haga será una mujer. Y eso está total y absolutamente decidido. Será y tendrá que ser una mujer. Irá en una nave, ya comentaré un poco más adelante, que se dice puede llevar 6 astronautas, pero por lo menos irán 2 o 3. Ya sean 2, 3, 6 o la cantidad de astronautas que sean, por lo menos habrá una mujer. Y esa mujer será quien descienda y pise la luna por primera vez después de 1975, y repito, será una mujer. Pero no van a ir únicamente a pisar la luna, ya sea una mujer y los astronautas que vayan en ese vuelo. La idea es que la humanidad se quede en la luna y de ahí se haga todo lo necesario para establecerse, los que nos podamos establecer en la luna, como una colonia a lo mejor, como un centro de investigación a lo mejor, como un centro de exploración probablemente, como una estación espacial desde donde podamos lanzar las misiones a Marte, también es muy probable. Artemisa o Artemise irá en 3 fases, un poco similar a lo que pasó en la Luna. La primera fase serán en cohetes de una gran potencia, los más modernos y los más potentes que hay en el mundo actualmente, y la cápsula Orión que es donde van a ir los astronautas. Y los primeros vuelos de Artemis 1, la primera etapa, serán sin tripulantes, será únicamente para probar los equipos y hacer todas las pruebas científicas y tecnológicas para garantizar que ya después puedan ir seres humanos. En la segunda fase, en Artemis 2, utilizarán estos cohetes SLS, la misma nave Orión, y ya irán tripulantes, ya serán vuelos tripulados, pero no bajarán a la Luna. Igual darán algunas vueltas, harán algunas maniobras y regresarán a la Tierra. Y la Artemis 3, la última fase, ahí ya va a ir, obviamente tripulada, pero va a ir una mujer. Va a ir una mujer. Y esto es altamente significativo, amigas y amigos. Esto es algo no menor. ¿Por qué no hubo mujeres antes como astronautas? Simple y sencillamente porque el mundo era otro, la cultura era otra, la condición de la mujer era otra. Y es más, hoy en día, díganme ustedes cuántas mujeres estudian ingeniería. En la Universidad Nacional, en la Universidad de su estado, en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, por ejemplo, en el TEC de Monterrey. ¿Cuántas mujeres hay estudiando ingeniería? La que sea. Nunca será la mayoría. Pero en aquel tiempo no solamente era igual, sino que en algunas escuelas ni siquiera se les tenía permitido que las mujeres estudiaran ingeniería o que fueran simplemente a la universidad. Estamos hablando de los años 50 y 60. Por eso no había mujeres astronautas. Y además, bueno, yo estoy convencido, bueno, y además no estaba en la mente más que de los rusos cuando pusieron a la primera mujer en el espacio, ¿no? Pero no volvió a suceder. Y en Estados Unidos menos. Entonces, no estaba en el colectivo norteamericano. En los rusos sí, porque ellos pusieron a la primera mujer en un vuelo suborbital, pero ya no lo repitieron sino hasta muchos años después. Ahí sí estaban más avanzados que los norteamericanos. Pero hoy para nosotros es perfectamente normal, porque hoy en día el empoderamiento de la mujer, la igualdad y la equidad de género, la paridad de género, es algo que todos los días está en la cultura de los habitantes de este planeta. E imagínense ustedes qué impacto va a tener cuando esto suceda. ¿Cuándo va a suceder que la primera mujer llegue a la Luna? El primer ser humano después de 1975 va a suceder en algún momento del año 2024. Año 2024 será la tercera fase de Artemis o Artemisa y llegará la primera mujer al espacio, perdón, a la Luna.
¿Quién será esta mujer? ¿O quién será? ¿Quién va a ser esta mujer? Pues miren, muchos, millones y millones de personas en el mundo estamos convencidos que ya sabemos quién va a ser la primer mujer en llegar a la luna. Ya sabemos quién es. Y tendrá que pasar algo verdaderamente extraordinario y que no entenderíamos en su momento dado por qué no va a ser ella. Pero ella es una mujer norteamericana, en este caso, pero simplemente diría que es una mujer, es una dama, que reúne todas las cualidades físicas, científicas, intelectuales, de interés, altruistas, para llegar a la luna. Y lo ha comprobado cabalmente. Y ella será la primera mujer en llegar a la luna, el primer ser humano después de 1975. En una nueva aventura, en un nuevo concepto de llegar y establecernos en la luna, no llegar y regresar, no, es para quedarnos ahí y de ahí emprender nuevas aventuras y nuevos programas espaciales, incluso llegar a Marte. Me refiero, ni más ni menos, que a Christina Hancock Cook. Christina Hancock Cook o Christina Cook. Ella es originaria de Grand Rapids, Michigan. Tiene 41 años. En este año tendrá 43, 44 en el año 2024. No, estamos en 2020, tiene 41, faltan 4, tendrá como 44, 45 años. Edad excelente para ir al espacio, para hacer la misión y lo va a hacer sin ningún problema. Ella nació en Grand Rapids, Michigan, creció en Jacksonville, Carolina del Norte, y actualmente vive en Houston debido a que ella es astronauta. Ella empezó a ser astronauta en el año 2013, fue cuando se le seleccionó para esto, y completó su entrenamiento como astronauta en el año 2015. Ella es graduada de la Universidad Estatal de Carolina del Norte con una licenciatura en Ciencias en Ingeniería Eléctrica y Física y una maestría en Ciencias en Ingeniería Eléctrica. Pero esta Carolina Cook tiene 3 rasgos fenomenales, ¿no? Además de que se ve que es una estupenda persona, es de que ella es la mujer en el planeta Tierra que más tiempo ha permanecido en la Estación Espacial Internacional. 328 días en el espacio. Imagínense 328 días en el espacio. Esa es la primera cualidad que tiene para ir a la luna y ser la primera mujer en pisar la luna. Segundo, es que estuvo presente en 6 caminatas espaciales, sumando un total de 42 horas y 15 minutos caminando en el espacio. 42 minutos y 15 minutos. 42 horas y 15 minutos. Y para terminar, les voy a decir los experimentos que ella ha hecho cuando estuvo en la Estación Espacial Internacional. Mejoramiento de espectrómetros de alfa magnético, que estudia la materia oscura y el crecimiento de cristales de proteínas para investigación farmacéutica y prueba de impresoras biológicas 3D para imprimir tejidos en microgravedad y otros cientos de estudios y de investigaciones. Ella será, sin duda alguna, Christina Cook, la primera mujer en el espacio en el año 2024, llevando una enorme representación, ciertamente, de la humanidad, por supuesto, pero sobre todo una cuestión de género. Y así va a ser, créanme, así va a ser como sea tomada la presencia de Christina Cook cuando llegue a la Luna en el año 2024. Una cuestión de género que nosotros deberemos de aquilatar en todas sus dimensiones. Ella será la primera mujer en la Luna. Y lo comentamos aquí en Mundo Laico en el 2020, en el año 2020, para que sigamos. Yo los invito a que conozcan más de Christina Cook. En las redes sociales, por supuesto, pueden conocer de ella y lo que ha hecho para ser la candidata número 1. Y me parece que es irrefutable
que va a ser la primera mujer que llegue a la Luna en el 2024, indiscutiblemente. Bueno, capitándonos a la parte final de nuestro programa, sí quiero decirles y compartirles lo siguiente. Dios nos ha acompañado siempre. La creencia, el creer en Dios. Nosotros como católicos, desde la perspectiva evidentemente católica, pero todas las religiones están inspiradas por un Dios en la forma en que cada religión lo concibe. La Iglesia Católica, lo hemos comentado, y eso no es un nuevo dato, es la religión que más fieles tiene en el planeta Tierra. Y su doctrina, su fe, trasciende cualquier tipo de cultura. Pero también ha trascendido nuestro propio planeta. Y los astronautas nos han regalado momentos maravillosos desde la Luna. Y quiero retomar, por ejemplo, lo que pasó con el Apolo 8. Ellos estaban en los años 60 y tenían que llegar a la Luna, como les comenté, darle vueltas, orbitar alrededor de la Luna y regresar a la Tierra. No iban a descender a la Luna. Faltarían varios Apolos antes de que el hombre llegara a la Luna. Pero por las fechas del vuelo coincidía con la Navidad. Entonces ellos se pasaron la Navidad de ese año del vuelo del Apolo 8 en la Luna. Bueno, orbitando la Luna. Y hay algo muy curioso, ¿no? Le preguntaron a los astronautas cuando despegaron y cuando ya andaban llegando a la Luna si existía Santa Claus. Y ellos dijeron, sí, Santa Claus existe. Claro que existe, ¿no? Y como es costumbre, los astronautas en sus vuelos, cuando hacían los vuelos a los Apolo, y seguramente ahora será con Artemisa lo igual, hablan todo el tiempo, hacen transmisiones que se veían en la televisión y se escuchaban todo el tiempo, y los pueden ver ustedes en las redes sociales, en internet sobre todo, ¿no? Pero siempre había como que la transmisión oficial de la tripulación hacia la Tierra, y se daban cualquier tipo de mensajes, ¿no? El caso del Apolo 8, lo que decidieron en su mensaje, que era alrededor de la Navidad, algo que a mí me emociona y me pone la piel chinita, ¿no? Es que decidieron en su mensaje, dijeron a todos los habitantes de la Tierra, buenas noches, queremos darles un mensaje, nuestro mensaje de Navidad. Y lo que hicieron fue leer los primeros 10 versículos del primer libro de la Biblia, que es decir, el Génesis. Y leyeron del versículo 1 al versículo 10, es decir, lo que hizo Dios durante los primeros 3 días, bueno, hasta el tercer día, parte del tercer día, y los leyeron desde la Luna. Entonces, toda la gente que estuvo escuchando la transmisión, lo que escucharon fue la lectura de los primeros 10 versículos de la Biblia desde una nave espacial orbitando alrededor de la Luna. Fantástico. Y todavía más. El Apolo 11. Cuando aterrizaron, el segundo hombre que pisaría la Luna después de Neil Armstrong era Aldrin. Llevaba consigo en sus objetos personales, porque les autorizan objetos personales, algo que es maravilloso. Estando él en la Luna, antes de bajar a pisar la Luna, realizó el acto de la comunión. Llevaba un pequeño cáliz con vino y una hostia. Rezó, evidentemente, y ejecutó la comunión. Obviamente en su iglesia le había sido autorizado y permitido hacerlo, y estando en la Luna, lo que los católicos conocemos como la comunión, la realizó este astronauta Aldrin, Buzz Aldrin. Él dijo después,
En sus propias palabras, lo voy a leer textualmente: comí la pequeña hostia y bebí el vino. Di las gracias por la inteligencia y el espíritu que había llevado a 2 jóvenes pilotos al mar de la tranquilidad, que es donde alunizaron y llegaron por primera vez a la luna. Fue interesante pensar que el primer líquido que se sirvió en la luna y la primera comida que se consumió fueron los elementos de la comunión, del sacramento de la comunión. Y lo realizó él en la luna. Y finalmente, la frase que se utiliza normalmente en la aeronáutica, en los viajes espaciales: Godspeed. Textualmente, la velocidad de Dios, pero en realidad lo que quiere decir es que Dios te acompañe. Godspeed. Godspeed with you. Que por cierto, en algunas películas, como en las de Guerra de las Galaxias, dicen que la fuerza esté contigo, pero lo que en realidad están diciendo: Dios te bendiga, que Dios te acompañe. Godspeed, que Dios te acompañe. Son las frases que se utilizan comúnmente en los viajes a la luna. En esta experiencia que quise compartirles el día de hoy, que espero se haya resultado interesante, para cerrar nuestra transmisión 3, es que llegará una mujer a la luna. Será Christina Koch, será ella, Christina Koch, en el año 2024, cumpliendo así un anhelo de millones de personas por décadas, por vida, y que hoy se le va a dar el sentido de la cuestión de género. No va a ser un hombre el que pise después de 1975 por primera vez la luna, va a ser una mujer. Y seguramente, estamos convencidos, será Christina Koch. Se los aviso hoy, año 2020. Segundo, Dios está en el universo. Cuando el hombre empezó a volar hacia el cielo, hacia el espacio, muchos se preguntaban si conocerían a Dios, si verían a Dios. Dios es el creador del universo. Dios está en todos lados, en todos nosotros. Las expresiones de quienes han estado en la luna, quienes han estado volando sobre la superficie de la Tierra en la Estación Espacial Internacional, o simplemente estando allá en las alturas, es agradecer a Dios darnos la creación del universo. Y Dios ahí está, para cuidarnos, para mostrarnos su magnificencia, para mostrarnos que el universo no es el planeta Tierra. Cuando en el Génesis, por eso los astronautas del Apolo 8 decidieron leer el Génesis, porque al ver las maravillas de la creación del universo, ¿a quién teníamos que recordar? A Dios. Y por eso leyeron los primeros 10 versículos del Génesis, el primer libro de la Biblia, para recordarnos que el universo fue creado por Dios y que Dios está ahí en el universo. Tercero, no hay nada que podamos hacer. Más bien, no hay nada que no podamos hacer. Todo lo podemos hacer. ¿Desde dónde vamos a ir a partir de aquí? ¿Hacia dónde voy? ¿Hacia dónde me voy a dirigir desde aquí? Solo hasta donde uno quiera pararse, hasta donde uno quiera detenerse. Ese es el límite. Hasta ahí podremos llegar. Mientras tanto, no hay límite. Llegaremos hasta donde tengamos que llegar. Y muestra de ello es que llegamos a la luna. Ya hemos tenido astronautas mexicanos, porque sí es posible realizar nuestros sueños, nuestros anhelos y nuestras esperanzas. Cuídense mucho, por favor. Gracias por estar en el Mundo Laico. Nos vemos la próxima semana. Y para terminar nuestra oración a la pandemia. Recuerden, Mundo Laico, Antonio de la Rosa, próximo miércoles a partir de las 7 horas hasta las 8. Oración a la Virgen de Guadalupe en tiempos de pandemia. Santísima Virgen de Guadalupe, Madre del verdadero Dios por quien se vive. En estos momentos, como Juan Diego, sintiéndonos pequeños y frágiles ante la enfermedad y el dolor, te elevamos nuestra oración y nos consagramos a ti. Te consagramos nuestros pueblos, especialmente a tus hijos más vulnerables, los ancianos, los niños, los enfermos, los indigentes, los migrantes, los que no tienen hogar, los privados de su libertad. Acudimos a tu inmaculado corazón e imploramos tu intercesión. Alcánzanos de tu Hijo la salud y la esperanza. Que nuestro temor se transforme en alegría,
que en medio de la tormenta tu Hijo Jesús sea para nosotros fortaleza y serenidad. Que nuestro Señor levante su mano poderosa y detenga el avance de esta pandemia. Santísima Virgen María, Madre de Dios y Madre de América del Caribe, estrella de la evangelización renovada, primera discípula y gran misionera de nuestros pueblos, sé fortaleza de los moribundos y consuelos de quienes lloran. Sé caricia maternal que conforta a los enfermos, sé tierna compañía de los profesionales de la salud que los cuidan, y para todos nosotros, Madre, sé presencia y ternura, en cuyos brazos todos encontramos seguridad. De tu mano permanezcamos firmes e inconmovibles. De Jesús, tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Cuídense mucho. Hasta la próxima. Bye.